trabaja en Regulatory Science en Bayer Crop Science. Bayer es el titular de la autorización del maíz MON 810 y Pilar concretamente tenemos una estrecha colaboración con ella en las cuestiones relativas al seguimiento ambiental de maíz MON 810. Te cedo la palabra, Pilar, y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias. Te escuchamos un poco bajito, al menos desde aquí. A ver, ¿cómo se oye ahora? Bajito. No se acaba de escuchar. No se oye, no se oye. Uy, ¿no se oye? A ver, estoy probando con estos auriculares. ¿Sigo hablando para hacer la prueba? No, Pilar, se escucha muy bajo, muy bajo. Vaya, lo siento, el otro día en la prueba se oía bien. A ver. ¿En la prueba ibas con los auriculares o...? Si no, voy a desconectaros. Vale. A ver ahora. Mucho mejor. Hola. Ah, vale, vale. ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí, ahora perfecto. Perdonar, ¿eh? Nada, muchas gracias. Bueno, gracias Judith por la introducción. Como decía, soy Pilar Ramón, trabajo en Bayer en el Departamento de Asuntos Regulatorios en España. Y en primer lugar, quería agradecer al Ministerio, gracias Judith y Blanca por la organización de esta jornada. Gracias por hacer también la participación de todos los demás ponentes que estáis hoy y reconozco enormemente este esfuerzo y este espíritu de colaboración entre todos para lograr la mayor difusión posible sobre las buenas prácticas del cultivo del maíz BT, intentando lograr que los beneficios que acaba de presentar Laura también y la eficacia de esta tecnología pues continúe el máximo tiempo posible para que el maíz BT siga estando a disposición de todos los agricultores por muchos años más. Después de más de 25 años de cultivo, pues que continúe siendo tan eficaz como hasta ahora. Voy a compartir la presentación. Por supuesto, quería agradecer también a todos los presentes hoy, asistiendo a la jornada por vuestro interés. Voy a compartir y me decís... si se ve correctamente. Sí que la vemos. Perfecto, muchas gracias. Pues voy a presentar el plan de seguimiento ambiental del cultivo de maíz BT que ya ha introducido Judith muy bien al inicio de la jornada. Y pensaba en primer lugar situar el contexto de qué es el maíz BT y cuál es su autorización en la Unión Europea para el cultivo y entender por qué es necesario un plan de seguimiento. En segundo lugar, veremos en qué consiste el plan de seguimiento ambiental y las diferentes actividades que lo componen. Y por último, quería prestar un especial énfasis a la labor de comunicación que realizamos desde diferentes sectores y que está dirigida a vosotros, a los agricultores, a distribuidores de semillas y a los técnicos de campo, y remarcando el papel fundamental que tenéis en el propio seguimiento del cultivo. Así que empezamos simplemente situando el contexto y ya sabemos qué es el maíz BT, pero me ha parecido útil por lo menos tener reflejado aquí a modo de introducción esta definición. Y he utilizado, vemos a la izquierda este recorte que he tomado de la guía de buenas prácticas de la asociación ANOVE, que ha mencionado también Judith en su introducción, porque en esta guía técnica se define muy bien qué es el maíz BT, que es un maíz que ha sido modificado genéticamente para protegerlo contra los insectos plaga conocidos como taladro. Y son dos especies en concreto, Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagroides. Tenemos aquí unas imágenes de ambas especies y también de los daños que producen en la planta de maíz, que de sobra son conocidos por todos vosotros. Esta protección se realiza gracias a una proteína
que procede de una bacteria natural del suelo llamada Bacillus thuringiensis. Esta proteína se expresa en la planta de maíz BT y logra conceder esta protección a la planta. Aquí arriba he mencionado las 3 denominaciones que se suelen utilizar para este cultivo. Por un lado, y está aquí a la derecha, lo conocemos como maíz BT, justamente derivado de Bacillus thuringiensis, que es el origen de la proteína que se va a expresar en esta planta de maíz. Por otro lado, vemos a la izquierda que también lo conocemos como maíz MON 810, que es este código es el identificador único de la modificación genética tal como fue aprobada, tal como está aprobado en la Unión Europea. Y por último, en algunos sitios lo veremos también mencionado como maíz Yilgard, por ejemplo, en la guía técnica de buenas prácticas de cultivo de la Asociación ANOVE, siendo Yilgard la marca comercial registrada por el grupo Bayer, que es el titular de la autorización europea de esta modificación genética. Así tenemos situados las 3 diferentes maneras en las que podemos referirnos a este tipo de cultivo. En esta diapositiva quería resumir brevemente las características del maíz BT. Como decíamos, la Asociación ANOVE edita cada año una guía técnica de buenas prácticas de cultivo que explica muy bien qué es esta tecnología Yilgard en el maíz BT. Por un lado, como hemos dicho, son variedades mejoradas genéticamente para protegerlas contra estas plagas taladro. Estas plantas de las variedades Yilgard producen en sus propios tejidos de la planta la proteína CRI1AB, que es la que les confiere esa resistencia frente a estas plagas de taladros. Es decir, que la propia planta de maíz es resistente de por sí a estas plagas y, como bien ha explicado Laura anteriormente, estas plantas, por tanto, ya no necesitan tratamiento fitosanitario contra estas plagas taladro, porque ya están protegidas ellas mismas en sus tejidos. Esta proteína que hemos visto procede de una bacteria que habita de forma natural en el suelo y esta proteína es muy efectiva específicamente contra estas 2 plagas taladro diana, pero a su vez es inocua para el resto de especies en el ecosistema, para el hombre, para el ganado, para el resto de flora y fauna, incluidos enemigos naturales de las plagas. Un gran beneficio es que toda la planta de maíz está protegida durante todo el ciclo de cultivo porque digamos que lleva la protección intrínseca en su propio tejido y otra ventaja es que esta protección frente a la plaga es un valor adicional que está añadido a la variedad pero que no modifica el resto de características de las variedades que al final son lo que interesa al agricultor, que una variedad tenga un buen rendimiento, que esté adaptada a sus condiciones agroclimáticas. Y eso no varía. La protección es un valor adicional añadido a la variedad. Vamos a ver cómo es la autorización europea del maíz BT y por qué el seguimiento ambiental es un requisito. Como ha introducido Judith al principio, este maíz modificado genéticamente, la línea MON 810, está autorizado en la Unión Europea con este código identificativo desde el año 1998 y aquí tenemos para referencia el recorte de la decisión de la Comisión Europea mediante la que se aprobó la autorización. Tanto la autorización de la modificación genética en la Unión Europea como el registro en España de variedades de maíz que contienen esta protección MON 810 requiere un seguimiento medioambiental del cultivo, como vamos a ver a continuación. Pues bien, por un lado tenemos la autorización en la Unión Europea de la modificación genética, con la decisión que ya hemos mencionado anteriormente. Durante la evaluación en Europa, que condujo a la aprobación de esta modificación genética, se acordó con el titular de la autorización que habría que desarrollar una estrategia de gestión para reducir al mínimo el desarrollo de potencial resistencia en plaga en los insectos plaga. Y los resultados de esta estrategia se comunicarían a las autoridades, tanto a la Comisión Europea como a los Estados miembros, para hacer una evaluación y revisar la evolución. Este plan de seguimiento contempla 2 grandes apartados o 2 grupos de actividades. Veremos un poquito más detalle en las siguientes diapositivas. Un primer bloque
se centra en el seguimiento específico de la resistencia de las poblaciones de plagas taladro en campo, con una primera labor de prevención, que es la recomendación de la siembra de refugios, y tenemos a continuación una presentación por parte de la Asociación ANOVE dedicada a esta estrategia de refugios, por lo que no entro ahora aquí en más detalle. Y una segunda parte que es el seguimiento de la posible evolución de resistencia en las plagas en campo. Se pretende detectar potenciales cambios en la susceptibilidad de la plaga en campo frente a la proteína. Y el plan de seguimiento abarca también un segundo apartado que corresponde a la vigilancia general, como introducía también Judith al principio. Esta vigilancia general, en el marco actual de la autorización europea del maíz MON 810, no es todavía un requisito y se está realizando desde 2005 de forma voluntaria por parte de Bayer como titular de la autorización. Su objetivo es detectar potenciales efectos adversos no anticipados que no se hubieran previsto cuando se realizó la evaluación de riesgo para autorizar el maíz MON 810. Pues, como hemos visto, tenemos por un lado la autorización en la Unión Europea de la modificación genética, pero además en paralelo, para poder comercializar en España una variedad de maíz MON 810 con la protección BT, esta variedad debe estar previamente registrada en el registro de variedades en España. Se publican, después de la evaluación de las variedades, se publica el registro en el Boletín Oficial del Estado. Y podéis consultar en la página web del Ministerio, en el apartado dedicado al catálogo de variedades registradas, todas las variedades que están registradas, tanto en España como en el catálogo comunitario de la Unión Europea. Como vemos en este recorte que he puesto aquí a continuación, el registro de una variedad en España lleva también adjunto el requisito de realizar un plan de seguimiento y la propia orden publicada en el Boletín Oficial del Estado menciona: la comercialización de variedades que contienen la modificación genética MON 810 queda sujeta al cumplimiento de un plan de seguimiento por parte de los solicitantes. Todas aquellas empresas que registran una variedad de maíz BT están sujetos a realizar este seguimiento. El seguimiento consiste en estas distintas actividades que se mencionan aquí. Se presenta a las autoridades, al Ministerio español, la propuesta de plan de seguimiento. Cada año los solicitantes informamos a las autoridades, tanto al Ministerio en España como a las comunidades autónomas, las ventas anuales de todas las variedades de maíz BT. Por otro lado, realizamos también un seguimiento comercial para atender posibles reclamaciones y un seguimiento de la resistencia y posibles efectos adversos observados en campo. Una labor también muy importante de este plan de seguimiento es proporcionar información y formación a los agricultores sobre las buenas prácticas de cultivo, por ejemplo, la siembra de refugio. Y por eso en mi presentación he querido dedicar el último apartado a esta actividad, teniendo aquí en esta jornada agricultores, distribuidores y técnicos, querer enfatizar en esta labor que hacemos dirigida a todos vosotros. Uy, disculpad. A ver, aquí. Ahora, vamos a ver en qué consiste el plan de seguimiento medioambiental del cultivo de maíz BT. Como decía, tenemos dos grandes bloques. El primero está dedicado al seguimiento específico de la resistencia de las poblaciones en campo. Existe un plan armonizado en Europa de toda la industria para armonizar el manejo de la resistencia. La primera labor es preventiva, promocionando el refugio, y una segunda labor consiste en realizar el seguimiento de las poblaciones en campo. Este es un trabajo de colaboración con entidades científicas y académicas. En concreto, para realizar el seguimiento de la plaga sesamia, trabajamos en colaboración con el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y tenemos hoy a continuación una ponencia también por parte de ellos dedicado a las plagas taladro. Y para el seguimiento de Ostrinia, trabajamos también en colaboración con la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia. Son nuestros científicos expertos
que colaboran para hacer este seguimiento. ¿En qué consiste? Se recogen larvas de estas dos plagas en campo cada año, en las zonas de muestreo de mayor porcentaje de cultivo de maíz BT en España, que como nos decía Laura son Aragón, Cataluña y Navarra. Con estas larvas recogidas en campo se realizan bioensayos en laboratorio para exponer las larvas a la proteína y poder evaluar su susceptibilidad y la posible evolución de algún cambio en la susceptibilidad en el tiempo. Con todos estos resultados se prepara un análisis y un informe que se presenta a las autoridades, como veremos más adelante. También realizamos un seguimiento comercial, como decía, atendiendo posibles reclamaciones o incidencias, y desde la asociación ANOVE se recopila la información de todas las empresas comercializadoras. Y finalmente esta labor que mencionaba de comunicación dirigida a agricultores y técnicos en campo. El segundo bloque de actividades del plan de seguimiento es la vigilancia general, que decíamos que se realiza actualmente de forma voluntaria. Desde Bayer, y aquí también colaborando con entidades externas, realizamos encuestas a agricultores de maíz BT sobre sus observaciones en campo. Es posible que algunos de los que estáis hoy aquí atendiendo a la jornada hayáis participado en estas encuestas y quiero agradecer sinceramente vuestra colaboración y vuestra participación porque, como veis, esta información luego se utiliza para preparar los informes que se envían a las autoridades y es muy relevante. Otra actividad que forma parte de la vigilancia general es la revisión bibliográfica. Cada año revisamos las publicaciones científicas relacionadas con el maíz BT. En tercer lugar, hacemos esta labor de promoción de las buenas prácticas de cultivo, dedicando esfuerzos a promocionar la siembra de refugio, la coexistencia y la trazabilidad, como se explicarán durante el día de hoy en otras presentaciones. Y también intentamos incentivar por vuestra parte, agricultores desde el campo, el seguimiento del cultivo. Por último, también prestamos atención a posibles alertas de redes de seguimiento medioambiental. Con todo esto, con los dos bloques de actividades que hemos visto, preparamos desde Bayer, como titular de la autorización, un informe anual de seguimiento ambiental del cultivo de maíz BT. Este informe lo presentamos a la Comisión Europea, también a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y a las autoridades de los Estados miembros, que lo revisan y hacen comentarios. Finalmente, tras la evaluación, EFSA publica su informe de evaluación con unas recomendaciones para las siguientes campañas de cultivo y siguientes planes de seguimiento. Tenemos aquí simplemente los recortes de estos dos documentos, nuestro informe de seguimiento y el informe de evaluación de EFSA. Quería mencionar, disculpar aquí todavía, que con este seguimiento anual se pretende asegurar que la eficacia del maíz BT continúe tal como hasta ahora por muchos años más y se ha conseguido revalidar la evaluación de riesgo que se realizó inicialmente para autorizar el cultivo del maíz BT y demostrar la seguridad del cultivo. Y como decía Judith también, durante estas etapas, preparando el informe de seguimiento y abordando esas recomendaciones que publica EFSA, colaboramos muy de la mano con la asociación ANOVE y también con las autoridades españolas en reuniones periódicas que tenemos para colaborar y ver cómo podemos abordar de forma conjunta todas estas recomendaciones. Por último, quería resaltar la labor de comunicación que hacemos dirigida a todos vosotros, agricultores, distribuidores y técnicos de campo, y el papel fundamental que jugáis. Todas las empresas que comercializamos maíz BT tenemos una responsabilidad y un compromiso: comunicar y fomentar las buenas prácticas de cultivo. Y para eso informamos a todos los agentes y operadores en campo. Como sabéis, en todos los sacos de semillas de las variedades Yelgar o de maíz BT va junta la guía técnica. Pero además, desde las compañías aprovechamos cada ocasión para recordar la importancia del cumplimiento en nuestras presentaciones al inicio de cada campaña, en reuniones con distribuidores, con agricultores y también en nuestra comunicación en la página web y por redes sociales. Aquí simplemente quería mostrar ejemplos de nuestra comunicación, de el material disponible en la página web de Bayer Crop Science y hacer
un llamamiento a todos vosotros para que podáis seguirnos y estar al tanto y bueno, tener siempre a mano esta información sobre las buenas prácticas de cultivo. Y aquí también unos ejemplos sobre nuestra comunicación y divulgación desde Bayer en nuestras redes sociales sobre las buenas prácticas como la siembra del refugio. Todos vosotros y agricultores sois conocedores, por supuesto, de las buenas prácticas, pero es importante recordarlas cada campaña, recordar al inicio de cada campaña las buenas prácticas y en concreto la necesidad de la siembra del refugio. Como decíamos, es fundamental para que continúe siendo eficaz la tecnología Yilgarn el máximo tiempo posible. Y por último, quiero agradecer y recalcar el importante papel que jugáis agricultores y técnicos, porque sois los que estáis a pie de campo, los primeros que podéis observar un efecto inesperado en el cultivo y de ahí la gran importancia que tiene que vigiléis vuestros cultivos, que hagáis vuestro propio seguimiento. En caso de cualquier observación inusual, para poder comunicarlo existen diferentes vías. Por supuesto, podéis dirigiros al comercializador de la semilla, también a las autoridades de vuestra comunidad autónoma. Y también de forma adicional tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico que aparece aquí en la pantalla, puesta a disposición por la asociación ANOVE dedicada a eso, a la prevención de la potencial resistencia en plagas. Y con todo esto, con este mensaje final, quería agradeceros a todos vuestra colaboración y vuestro compromiso en este papel fundamental para que podamos seguir disfrutando de esta tecnología por muchos años más después de estos primeros 25 años de éxito. Quedo a vuestra disposición y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Pilar, por esta excelente presentación. Ya podéis ver todo el trabajo que hay detrás del cultivo del mono 810 para cumplir con las recomendaciones que emanan de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, tanto por parte del titular de la autorización como de las empresas que comercializan maíz BT, autoridades competentes y también fundamentalmente por los agricultores que están haciendo uso de esta solución biotecnológica. Si tenéis alguna pregunta, por favor, trasladarla en el chat. Vamos a dar 2 minutitos para ver si hay alguna pregunta y si no, vamos a poder pasar al siguiente bloque. En lo que trasladéis las preguntas, si hubiera alguna pregunta, lo que voy a hacer ya es introducir el siguiente bloque para ir, porque vamos muy bien de tiempo. Muchas gracias también a Pilar y a Laura por ajustaros perfectamente al tiempo. El siguiente bloque